Buenas compañeros, el día de hoy vamos a hablarles acerca de tipos de tiristores, en específico el GTO y el MTO. Ahora, como pequeña introducción, sabemos que el tiristor es utilizado muchas veces en sistemas de alta potencia. Sin embargo, se puede decir que los tiristores convencionales poseen una gran desventaja, ya que, a pesar de que se puede prender aplicando una señal en la terminal del gate, se tiene que interrumpir el paso de la corriente para poder apagarlo, reduciendo la eficiencia en el funcionamiento de los circuitos. Debido a esto se les suelen llamar dispositivos semicontrolables. Como aspectos básicos del GTO, cuyas iniciales hacen referencia a Gate Turn Off, este es un dispositivo de tres terminales, semiconductor, muy similar a un tiristor convencional. Este posee una patilla de ánodo, cátodo y otra de gate. Una corriente pequeña en la terminal del gate, como un pulso, activa el GTO para que entre en modo de conducción, lo que lo hace similar a un corto, y por medio de un pulso negativo es capaz de apagarse. Como se puede observar en el símbolo de este, posee en el terminal del gate dos flechas, las cuales indican que el flujo de corriente a través de él se puede dar en ambas direcciones. Además, existen dos tipos de tiristores GTO, los simétricos y los asimétricos. Los simétricos poseen características de bloqueo en directa y en inversa iguales, y normalmente son utilizados en inversores de corriente. Por otro lado, los asimétricos son utilizados gracias a que poseen una baja pérdida de tensión cuando se encuentra en modo on y poseen rangos de temperaturas muy estables durante su uso. Ahora, para hablar un poco de la construcción del GTO, se puede observar de que es muy parecido a un tiristor normal. Las capas N del cátodo son altamente dopadas para asegurarse que haya una eficiencia alta y así tener una caída de tensión baja cuando entra al modo on. Sin embargo, la situación para las capas P es más complicada, ya que éstas necesitan tener un bajo nivel de dopado para mantener la eficiencia, pero para que una corriente en inversa pase con gran eficiencia se necesita un dopado alto. Por lo tanto, una solución a este problema es poner capas de tipo N por intervalos, con el ánodo, como se muestra en la figura. Esto causa que los electrones se muevan desde las capas N hasta el metal en las uniones sin causar agujeros en las capas P, pero entre más de estas capas N por intervalos se pongan, más se reduce la eficiencia del mismo. Por lo tanto, en el mercado van a existir con diferentes relaciones para diferentes aplicaciones. Ahora se muestra una hoja de datos de un tiristor GTO con los valores máximos del mismo. El primer valor hace referencia al valor máximo de corriente para apagar el GTO. Luego hay un grupo de que hace referencia al valor máximo promedio y al valor máximo RMS de la corriente. Seguido a estos es la corriente máxima que puede tener el pulso en la terminal del gate y a este los acompaña un valor de seguridad del fusible. Luego se encuentra el valor máximo del cambio que puede tener la corriente al cambiarse a estado on. Seguido a este van valores que hacen referencia a la corriente y voltaje máximo que puede tener la unión del gate y el cátodo, ya sea cuando está en estado on o en estado off. Luego vienen los valores de tiempo mínimo de que debe estar presente cada estado. Y por último se encuentran los valores de temperatura a los cuales puede operar el tiristor sin presentar daño alguno y el valor de temperatura para el cual este debe estar almacenado. Principio de operación del GTO. El GTO funciona de forma similar en esto consiste el estado de conducción del GTO. Al aplicar una corriente positiva al gate, se genera un voltaje positivo en el ánodo con respecto al cátodo. Se produce una emisión de electrones del cátodo hacia el ánodo y por lo tanto el desplazamiento de huecos del ánodo al cátodo, lo cual corresponde al flujo de la corriente. Este dispositivo está formado por elementos estrechos en el cátodo que están fuertemente interdigitados con la terminal de compuerta. De esta forma, el área de encendido es muy larga y el estrechamiento del plasma es pequeño. Por lo tanto, el GTO llega al estado de conducción rápidamente. El estado de apagado. Para apagar el GTO se necesita un voltaje de polarización negativo
aplicado a la terminal de la compuerta. Como consecuencia, parte de los huecos de la capa de base P es extraída por la compuerta y esta suprime el movimiento de electrones desde el cátodo. Conforme más corriente sea extraída por la compuerta, menos electrones saldrán del cátodo. Cuando el voltaje caiga a través de la unión de la base P, se apaga el GTO. Características. Durante el periodo de encendido, el GTO funciona de manera similar a un tiristor. Cuando el ánodo se vuelve positivo con respecto al cátodo, opera aún en modo bloqueo, y al aplicar una señal positiva por la compuerta, se activa el estado de conducción. La corriente de enclavamiento y corriente de fuga son mayores a las de el tiristor. No es recomendable remover la señal positiva de la compuerta durante la conducción, ni mantenerla a un valor mayor al máximo recomendado en la hoja de datos. El cátodo está subdividido en pequeños elementos para reforzar el proceso hacia el estado apagado. El GTO se apaga al aplicar una corriente negativa en la compuerta, la cual puede ser tanto de pulsos como de rampa. En cuanto a la protección de VDT, se recomienda colocar una resistencia de cierto valor dado en paralelo con el GTO. El GTO puede conducir también en inversa, si se le aplica una tensión cercana a los 20 o 30 voltios, aunque el tiempo debe ser corto. En la imagen se muestra el modelo del GTO, que consiste en dos transistores, un PNP y un NPN, cuya base sería la compuerta. Resumen y aplicaciones. El GTO posee una excelente capacidad de trabajar como switch. No necesita un circuito de conmutación auxiliar. Tiene bajas pérdidas de conducción y puede trabajar en aplicaciones industriales. Es más utilizado que el tiristor convencional en muchas aplicaciones, por ejemplo, en convertidores de alto voltaje y alta potencia, también para aplicaciones de baja y media frecuencia. También se puede utilizar en inversores, rectificadores y el control principal de motores, así como motores asíncronos. Buenas, mi nombre es Carlos Montoya y vengo a hablar sobre MTO, tiristor apagado por MOS. Cabe decir que es una combinación de un GTO y MOSFETs individuales conectados en paralelo entre la compuerta y el cátodo del GTO. El MTO proporciona la misma funcionalidad que el GTO, pero usa un control de compuerta que debe suministrar solo voltaje y nivel de la señal que sea necesario para encender los transistores. Los MOSFETs no soportan tensión de bloqueo y deben ser, por lo tanto, dispositivos de baja tensión, con la mínima resistencia y conducción posible. Supera las limitaciones de capacidad de apagado del GTO, relacionada con su inconveniente principal, ya que requiere un circuito encendido con grandes pulsos de corriente para la compuerta de baja impedancia. Tiene dos compuertas, la del GTO, que sirve como compuerta de encendido normal, y la del arreglo de MOSFETs conectado en paralelo, que sirve de compuerta apagado. Bueno, este proceso de encendido y de conducción del MTO es en función del GTO y es completamente convencional. Para apagar el MTO se enciende el arreglo de MOSFETs, lo que abre un camino de conducción a través del cual la corriente principal sale del GTO por el terminal de la compuerta, cortando así la corriente de base del transistor bipolar inferior, es decir, el NPN, del circuito equivalente del GTO, y provoca el apagado del dispositivo. Ok, entonces, en resumen, el encendido es cuando se aplica un pulso corriente a la compuerta de encendido. Este pulso va a encender el transistor NPN y a su vez enciende el transistor
PNP y va a retener el MTO. Luego en el de apagado se aplica un pulso de voltaje en la compuerta del MOSFET, que al encender el MOSFET se va a poner en control el emisor y la base del transistor NPN. Este va a tener así el proceso de retención. El MTO tiene una larga cola de corriente de apagado. Y si el siguiente encendido debe esperar, el siguiente encendido, el MTO tiene una larga cola de corriente de apagado cuando este se apaga. Entonces el siguiente encendido tiene que esperar hasta que se disipe la carga residual que quedó en el ánodo para el proceso de recombinación. Ok, entonces, en la diapositiva se ve el símbolo del MTO, que es el que se utiliza en SPICE, y luego se ve la estructura del MTO, donde se encuentran los canales P y los canales N, con su compuerta encendido, la compuerta FET de apagado, su cátodo y su ánodo. Ok, aquí se puede ver como lo de los transistores, donde está el PNP y el NPN. Y como características, el MTO cuenta con capacidad de corriente y voltaje muy altas, de corriente de unos 4000 amperios y de voltaje de 10.000 voltios, frecuencia máxima de 5 kHz, tiene un tiempo de conmutación que va de 80 a 110 microsegundos, su resistencia a estado cerrado es de 10,2 miliohms, se utilizan aplicaciones de gran potencia y como desventaja tiene un corto rango de tiempo de conmutación. Es importante saber que el MTO, al igual que los demás tiristores, requiere ciertas protecciones para un funcionamiento óptimo. Al igual que con muchos otros dispositivos, los MTO también requieren de ciertas protecciones térmicas para un buen funcionamiento, pues las corrientes que pasan a través de él provocan un aumento de la temperatura y debido a esto se deben utilizar disipadores de calor para evitar un sobrecalentamiento en el dispositivo. Es importante resaltar que el empaquetado de estos dispositivos cuenta con enfriamiento en ambas caras, lo cual le permite un enfriamiento más eficaz, pues el calor se distribuye de una mejor manera tanto hacia la carcasa como hacia el disipador. Este comportamiento se puede observar en la figura de la derecha, donde se puede observar la diferencia entre un dispositivo normal y uno con enfriamiento en ambas caras. También es importante conocer que un mal diseño, ya sea por parte del empaquetado o del disipador, provocará un sobrecalentamiento que, a pesar de que no es muy probable que cause daños al dispositivo, sí afectará el desempeño que éste da. Por otro lado, se tienen las protecciones eléctricas. Un ejemplo de esto es el capacitor de amortiguamiento, que, aunque no necesariamente se debe añadir, pues el dispositivo es completamente capaz de trabajar sin la necesidad de este capacitor, el uso de un capacitor de amortiguamiento aumenta el rango en el que se puede operar de manera segura del tristor, por lo que es recomendable utilizarlo. Un ejemplo de esto se puede observar en la gráfica que se muestra a la derecha, donde se muestra que el rango de operación aumenta al aumentar el valor del capacitor de amortiguamiento que se está utilizando. Otro aspecto que es importante conocer son los parámetros que se nos enseñan, que al igual que los demás tristores, el MTO posee una serie de parámetros tanto de valores máximos como eléctricos. En la imagen presente se puede observar los parámetros que se deben tomar en cuenta para un funcionamiento óptimo y evitar posibles daños sobre el dispositivo. Se pueden observar algunos valores como la corriente mínima de la compuerta para que el dispositivo encienda o la corriente mínima para mantener el dispositivo encendido. También otros parámetros que evitan daño al dispositivo como las tensiones y corrientes máximas que tolera o la tasa de cambio en estas mismas. Otro aspecto que se puede tomar en cuenta es la fuerza de montaje, que nos indica la fuerza máxima que se debe aplicar para no causar daños al dispositivo. Por otra parte, al igual que muchos otros dispositivos, también poseen parámetros eléctricos que nos indican las condiciones a las que el tiristor va a operar comúnmente, como la energía necesaria para el encendido o la capacitancia que presenta, pues, como se sabe, existen capacitancias parásitas en los transistores MOSFET
y el MTO posee uno de estos integrado a su entrada. En la imagen mostrada se pueden observar los parámetros eléctricos dados por el fabricante en la hoja de datos, y es importante recalcar que estos parámetros únicamente se cumplen para la temperatura indicada en la parte superior del lado. Otros datos importantes que nos brindan los fabricantes son las curvas que caracterizan el comportamiento del MTO, o bien nos brindan los dimensionamientos necesarios para las distintas condiciones que se necesiten para distintas aplicaciones. En estas curvas presentes podemos observar la variación en el tiempo tanto de encendido como de apagado para distintas corrientes en el cato. Y es importante recalcar que estas curvas se cumplen únicamente para las temperaturas que se indican, y estas dos específicamente son para transistores sin capacitor de amortiguamiento. El fabricante además provee distintas curvas donde se muestran estos datos pero con capacitores de amortiguamiento de distintos valores. En estas otras dos figuras presentes se nos muestra cómo varía la zona segura de operación para la corriente que pasa a través del cátodo para distintos valores en el capacitor de amortiguamiento. Y en la figura a la derecha muestra una de las gráficas proveídas por el fabricante para el trazo de apagado, la cual se mostró anteriormente, pero en este caso es para un capacitor de amortiguamiento distinto de cero. Se puede apreciar cómo existe una cierta diferencia respecto a la figura que se mostró con anterioridad.